Cayetana, muchísimas gracias por el tiempo. Un gran placer. Partamos por el título de su libro, Políticamente Indeseable. ¿Hay políticos deseables? Es una buena pregunta. Sí, yo creo que sí. Y sobre todo creo que la política es lo más importante que hay. Es verdad que está desprestigiada, que existe una generalizada crisis de confianza de los ciudadanos en los políticos, pero eso no resta importancia a la política como oficio. De hecho, es de las cosas que más afectan nuestras vidas y por eso es tan importante emprender procesos de regeneración de la política para volver a conectarla con los ciudadanos. ¿A qué se debe este desprecio actual por la política? Claramente tiene una multiplicidad de causas. Exacto, es multicausal, pero yo creo que, por resumir, probablemente es un efecto de la pérdida de calidad de los políticos y de la falta de verdad en la política. Yo creo que la política necesita una cura de verdad, que los políticos empecemos a decir en público lo mismo que decimos en privado, que no haya miedo a la verdad. Es la verdadera revolución, dice usted en su libro. Yo creo que es uno de los factores de un proceso de regeneración imprescindible, ¿no? Yo creo que los ciudadanos, cuando ven a sus políticos, cuando están en casa, los ven a través de la televisión o de las pantallas y notan si hay un político que dice la verdad, que es auténtico, que tiene convicciones, que tiene coraje, que se atreve a encarar los difíciles debates contemporáneos, y aquellos que están como cortados como con un manual, ¿no? Hechos en fábricas casi de políticos, que dicen aquello que simplemente creen que los ciudadanos quieren escuchar para ganar su voto. ¿Por qué hoy en política es tan difícil decir la verdad? Porque hay un proceso masivo de cancelación de las opiniones que pueden ser consideradas discrepantes o consideradas políticamente incorrectas, como se dice, ¿no? Y eso se manifiesta a través de turbas, a veces a través de las redes sociales o de aquello que se llama simplemente la corrección política generalmente entendida. Es decir, hay movimientos de izquierdas que se lanzan a la yugular de aquellos que se atreven a veces a señalar cuestiones puramente de sentido común, racionales, y entonces los lanzan, insisto, a la turba de las redes sociales o de la opinión pública, ¿no? Entonces la gente no se atreve, pero lo que hay que hacer es atreverse, a hablar con claridad, con pedagogía, con racionalidad, pero con valentía. Pero pese a todo, la política sigue siendo la forma que tenemos para organizarnos. Sin duda alguna, no hay alternativa a la política. La alternativa a la política es el populismo. De hecho, el populismo no es una forma de hacer política, es la antipolítica, la destrucción de la política. Y por eso hay que volver a ennoblecer el concepto de la política y su ejercicio, ¿no? A través de eso que digo, empezando por al atreverse a decir la verdad, y luego por los propios usos de la política, la racionalidad en lugar del sentimentalismo, por ejemplo, ¿no? Hay una efervescencia sentimental en el debate público que tiene que ver con la infantilización de la sociedad. Es decir, los políticos están tratando a los ciudadanos como menores de edad, como cuidados entre algodón, diciéndoles solamente aquello que quieren escuchar, apelando a sus sentimientos y sus emociones, porque apelar a las emociones es el camino más directo y más corto para obtener un voto, para generar una reacción en la ciudadanía. Lo más fácil. Claro, es lo más fácil. Yo puedo salir a la plaza pública y hacer un gran discurso sentimental nacionalista, por ejemplo, o populista, buscando enemigos, adversarios, diciendo que los ciudadanos son víctimas de un malvado tercero, y yo voy a conseguir una reacción en esa ciudadanía. Pero eso es hacer un flaco favor a los ciudadanos, ¿no? Hay que tratarles como adultos. Es una obsesión mía siempre, era intentar tratar a los ciudadanos como adultos, que es lo que se merecen, apelar a sus razones, apelar a sus argumentos, apelar a su inteligencia, y en ese proceso de tratar a los ciudadanos como adultos, dignificar también a la política. Bueno, muchos dirían cínicamente que les digan aquello que quieren escuchar y que les resuelvan sus problemas gratis total, ¿no? Eso es lo que creen los populistas. Yo te ofrezco el paraíso en la tierra y ya vendrá la realidad a resolver este asunto, ¿no? Pero es que el paraíso en la tierra no existe, ¿no? Y lo que yo creo que de verdad, y puedo estar a veces, dirán que estoy en soledad en creer esto, pero yo realmente confío en los ciudadanos y en su inteligencia, y yo creo que quieren de sus representantes eso, que les resuelvan los problemas, pero no con fórmulas mágicas, es decir, que tracen un camino, por ejemplo, de reformas, que sea realista, que sea verdadero, que esté basado en hechos. Yo misma estoy convencida de que los ciudadanos son mucho más sensatos de lo que los políticos creen. Yo también.
Y yo creo que uno de los problemas de la política es que los políticos desprecian a los ciudadanos y a su inteligencia. Les tratan como niños, o como menores de edad, o como borregos, por ser casi despreciativo, ¿no? Es decir, como masas lanares que se van a mover en una dirección o en otra simplemente en función de pulsiones más básicas y más sentimentales. Y yo confío realmente en la inteligencia de la gente y creo que hay que apelar a esa inteligencia y en cualquier caso hablarles con el máximo nivel posible para subir el nivel del debate público, ¿no? Se está viendo en los parlamentos, yo soy parlamentaria en España, una degradación permanente del debate político y público, ¿no? Con eso que se llaman sascas, que son simplemente tomas y dacas entre grupos parlamentarios, frases hechas, frases fáciles para Twitter. La twitterización de la política lo está invadiendo todo, ¿no? En lugar de aquellos discursos, sin ponerse tampoco nostálgico, pero discursos de hace unos años donde los parlamentarios intentaban hilvanar argumentos, apelar a la inteligencia de la gente, construir razones, ganar adeptos a través de la pedagogía política y no simplemente la pulsión emocional. ¿Cómo se aborda la política desde esta nueva plataforma, de esta twitterización de la política? No me sumo a la letanía general de despreciar las redes sociales, decir horror, nos ha causado tanto daño, ¿no? O sea, Twitter, por ejemplo, es una red social que yo utilizo, me informo a través de muchas de sus canales y cauces, busco a gente inteligente que dice cosas inteligentes que también están en Twitter, ¿no? No hay que despreciar ese mundo porque además es parte del aire que respiramos hoy en día, no va a desaparecer, con lo cual forma parte de los nuevos usos de la política. El problema es que es verdad que en Twitter se da, como en la política o en el mundo en general ahora, la gran polarización, es decir, es un campo de batalla cultural feroz donde se crean ejércitos de mucha gente emboscada además en el anonimato y que lanzan a la yugular de unos y otros y especialmente los que están tomando decisiones políticas. El problema es cuando ese político se siente aludido, interpelado y amenazado y cede ante el chantaje de una turba anónima en Twitter, ¿no? Y toman decisiones legislativas o votan en un determinado sentido por la horda que les acosa en Twitter, ¿no? Eso es el problema de la twitterización, por una parte. Y el segundo es cuando los políticos convierten un debate parlamentario o argumentado en un hilo de Twitter, es decir, que buscan 140 caracteres con mayor impacto para tener muchos likes, ¿no? En lugar de pensar en el interés nacional, se buscan el me gusta, el like, el retuiteo, ¿no? Como si eso fuera el reflejo de la sociedad real, y eso no es verdad, ¿no? Pareciera más peligroso entonces cuando la twitterización de la política llega hasta el gobierno. Sí, por supuesto. Es decir, cuando hay una infantilización, puerilización y polarización en los gobiernos o cuando hay gobiernos sectarios. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos desde luego en Chile y en España, donde se pueden trazar serios paralelismos, es que pasamos de una lógica de integración del otro, que fueron al final nuestras transiciones, abandonamos dictaduras para entrar en procesos constituyentes de integración de los distintos en un proyecto común de libertad y de igualdad, a lógicas ahora schmittianas de odio al otro, de enemigo y de polarización y enfrentamiento y la negación del que es distinto y piensa diferente, ¿no? Y cuando eso se empieza a promover desde las propias instituciones gubernamentales, entonces tienes un serio problema político. Cayetana, en Chile tenemos lo que conocemos, ¿no?, como la demanda de la calle, con ciudadanos con necesidades fundamentales. Voy a mencionar solo 3 que son muy relevantes: las pensiones, la salud, últimamente la vivienda, que de cierta forma chocó, ¿no?, con la lista o el listado de prioridades que manejaba la propia élite. Luego del estallido social hay un intento por reordenar estas prioridades. La pregunta es, ¿cómo se logra reordenar estas prioridades sin caer en las garras del populismo? Por resumir, vamos a ver si se puede resumir un proceso, ¿no? Que insisto, hay un cierto paralelismo con España, ¿no? Nuestros dos países pasaron de órdenes iliberales, es decir, de dictaduras, a un orden liberal, es decir, modelos constitucionales, y tienen riesgo de caer en los caos iliberales, en el caos iliberal, ¿no? En procesos de desintegración, descomposición y decadencia. En el caso de Chile, ustedes han ido más rápido que nosotros, ¿no? Nosotros tomamos la delantera en un momento dado, en este proceso de descomposición y de desintegración nacional y del concepto de ciudadanía, que podemos entrar luego más a fondo, pero nos han tomado la delantera con gran velocidad en ese proceso de descomposición y posible decadencia e incertidumbre, ¿no? Eso nace a través de movimientos violentos en la calle, es decir, se convierte un descontento coyuntural en una ruptura estructural.
Eso es muy importante, ese salto que ustedes dan, y muy peligroso y muy arriesgado. O sea, un descontento coyuntural tiene que ver con una coyuntura concreta que puede ser abordado a través de enmiendas o de reformas políticas o de soluciones políticas, de pronto se convierte en una ruptura estructural del régimen constitucional o del sistema constitucional. ¿El proceso de abdicación del presidente Sebastián Piñera fue demasiado pronto? En mi opinión fue un error, lo he dicho. Yo creo que se cedió, porque muchas veces podemos entrar luego en el centro derecha, pero desde los gobiernos hay miedo a esos movimientos y en lugar de intentar enfriar la pelota, por decirlo de una manera, o intentar abordarlo de una forma a través de reformas políticas o incluso de la propia pedagogía política y la batalla de las ideas, la batalla política puramente dicha, lo que se hace es abdicar y apaciguar pensando que así se va a calmar ese movimiento, ¿no? Y en general los apaciguamientos acaban envalentonando a quienes inician los procesos de ruptura o incluso llevándose por delante instituciones o consensos básicos. Y el caso de Chile es un caso de manual. Chile ha pasado de ser un modelo a un antimodelo. Un modelo de racionalidad, reformismo y reconciliación, como lo fue España también, y también como España se está convirtiendo en un escaparate de la irracionalidad, del sectarismo y de la frivolidad en algunos sentidos. Es decir, cuando vemos algunos de los episodios en la Comisión Constituyente y lo que ha pasado, es decir, ese no es el Chile ejemplar que uno tenía en mente, ¿no? Que ha sido ejemplo y modelo para tantos países. Me gustaría saber qué opinión tiene usted sobre el trabajo que está llevando adelante la Convención Constitucional. ¿Va a compartir con un grupo de ellos, con un grupo de convencionales, los convencionales de derecha? Sí, voy a ir porque me interesa mucho hablar y escuchar, sobre todo de primera mano, el testimonio de los miembros de esa convención. Yo creo que el problema es que más que una convención constituyente se está convirtiendo en un proceso disolvente. Las constituciones se crean para integrar a los países, es decir, empecinadamente hacer eso que yo hablé un día de España, dije es la empecinada voluntad de vivir juntos los distintos, ¿no? España se constituye como nación democrática en el año 78 para integrar a los distintos en un proyecto común. Se integran a monárquicos y a republicanos, a ateos y creyentes, a catalanes y castellanos, a gente distinta. El proceso de la convención, por lo que estoy viendo hasta ahora, en lugar de ser constituyente, empieza a ser disolvente, intenta buscar las diferencias entre chilenos, ¿no? Estableciendo a través de criterios identitarios y colectivistas diferencias entre los chilenos e incluso estableciendo sistema judicial distinto. Es decir, es un proceso de deconstrucción y de descomposición de la nación chilena, no de constitución de la nación chilena. Y eso me preocupa profundamente. ¿Y es que acaso no podría leerse efectivamente como un proceso democrático que logra dar visibilidad a grupos que estuvieron en segundo, en tercer, en cuarto plano durante muchos años? A ver, para empezar eso sería, vamos a empezar por la premisa previa, ¿no? Dar por hecho que Chile no ha sido una democracia estos 40 años. Y Chile sí ha sido una democracia estos 40 años, una democracia ejemplar que ha ido reformando su constitución en múltiples ocasiones, y no solamente reformándola por la derecha, esta que es retratada como, en fin, represiva y autoritaria y semifascista, sino también por gobiernos de izquierdas y socialistas, ¿no? Es una constitución que se ha ido enmendando muchas veces y ha sido una democracia, y una democracia ejemplar, precisamente porque puso en el centro de esa democracia un concepto clave que es el que distingue a los órdenes liberales de los iliberales, que es el concepto de ciudadanía. Y ahora lo que está pasando es que se está sustituyendo, vamos a ver cómo acaba el proceso, pero un orden liberal en ese sentido, de ciudadanía, basado en el hecho de que todos los chilenos son iguales ante la ley, venga de donde vengan, tengan el color de piel que tengan el sexo que tengan, a uno basado colectivistamente en la idea de que los derechos de una persona y hasta el valor de una persona la define su identidad. Eso es un desorden premoderno, eso es preilustrado, eso se remonta a los tiempos antes de que alcanzáramos la modernidad política basada en el concepto de ciudadanía. En su libro hay un concepto muy interesante respecto de la nación, ¿no? Y de cómo esta nación actual se resuelve conjugando tanto el pasado con el presente. ¿Cómo se hace eso? Yo creo en la nación cívica, es decir, la nación de ciudadanos, que está precisamente constituida por quienes
reunimos esa condición al margen de nuestras características identitarias. Es decir, yo soy una ciudadana española al margen de ser mujer, haber nacido donde he nacido, tener el color de piel que tenga, profesar la religión que profeso. En mi caso soy agnóstica, pero podría no serlo. Es decir, eso es nuestra condición de ciudadanos y eso es lo que hace de Chile, a partir de la Revolución Francesa, Estados Unidos, naciones de verdad de ciudadanía. Es lo que usted llama el plebiscito diario, el compromiso diario. ¿Cómo se puede asumir ese compromiso habiendo desigualdades tan profundas en una sociedad como lo es la sociedad chilena? Para eso está la gran política, y el problema es cuando se imputan a la Constitución los problemas que la política no resuelve. Los problemas sobre el estado del bienestar y su expansión o limitación o capacidades, sobre las desigualdades, sobre los problemas económicos y sociales que tiene una sociedad, deben resolverse a través de la política. Y muchas veces los políticos, como no son capaces de resolver los problemas a la política, se lo imputan a la Constitución e inician de forma adánica, es decir, como fuéramos adanistas, procesos nuevos cada vez, ¿no? Pero me gustaría hacer un comentario más sobre este concepto que he visto mucho, que está en el corazón al final de este movimientos identitarios en Chile, ¿no? Que es el concepto de pueblo originario, ¿no? Esto es típicamente, está en el corazón de los movimientos nacionalistas, que es decir, yo tengo más derechos que tú porque llegué antes que tú. ¿Quién determina quién llegó antes? ¿Y por qué el llegar antes en el tiempo determina los derechos de un colectivo o la existencia de un colectivo como tal? ¿Se puede decir que los mapuches son todos idénticos entre sí, piensan lo mismo, sienten lo mismo, opinan lo mismo, quieren votar lo mismo, tienen unos derechos escindidos de los de otros chilenos? E insisto en el concepto de pueblo originario. Si estableciéramos ese concepto que es asumido sin más, he visto en el debate público chileno, en el caso europeo, habría que remontarse quiénes fueron los pueblos originarios en España o en Europa. Los neandertales, que fueron objeto también de un genocidio en Europa, por los siguientes. ¿Te das cuenta? La lógica esta es completamente irracional, ¿no? Y lo que es extraordinario digamos, de la democracia chilena como de la americana es haber acabado con esa visión colectivista y haber convertido a los mapuches y a todas las personas de distintos, digamos, acepciones culturales o lo que fuera, incluso dialectos, lenguas, color de piel, en ciudadanos de pleno derecho e iguales todos ellos por esa condición de ciudadanía ante la ley. Pablo Iglesias, de Podemos, dijo en su momento que sentía admiración por nuestro actual presidente Gabriel Boric porque ellos sí alcanzaron lo que Podemos no alcanzó en España. ¿Por qué Chile se adelantó en este proceso? ¿Cómo lo lee usted? Bueno, a mí me genera enorme inquietud, como he dicho, por este proceso de implosión identitaria que está promoviendo desde el propio gobierno, ¿no? Insisto en lo que decía anteriormente, ¿no? Por ejemplo, en la lógica identitaria, que es clave, ¿vale? ¿Por qué el señor Boric puede, en su lógica, representar a mapuches o a mujeres si no es mapuche o mujer? Si llevamos la lógica identitaria hasta sus últimas conclusiones. He visto, por ejemplo, que una de las reflexiones que se están haciendo en la Convención Constituyente es la idea de establecer justicias distintas en función, ¿no?, de si son el resto de chilenos o pueblos llamados originarios. La plurinacionalidad. Eso es una aberración, es una barbaridad. Eso es establecer sistemas judiciales diferentes, derechos distintos, por tanto, procesos separatistas de ruptura de comunidades políticas. Es decir, que unos chilenos tienen unos derechos y otros tienen otros. De esa diferencia de derechos podríamos dar el salto a la diferencia política. Es decir, si hay sistemas jurídicos distintos, debería haber sistemas políticos distintos. Si hay unas leyes distintas que se aplican para unos y otros para otros, o códigos legales. Y entonces, si tú haces el salto lógico, dirías, también deberían tener representantes distintos, porque una persona que no es mapuche no puede entender a los mapuches y por tanto no puede representar a los mapuches. Por tanto, el señor Boric, que no es mapuche ni es mujer, no podría representar a los mapuches o a las mujeres. Esta reflexión, que parece tan banal, explicado así, está en el corazón de lo que están promoviendo. Es la ruptura, insisto, de la representación política de la condición de ciudadanía. Y por eso es tan importante desmontar todo este entramado, que es verdad que se justifica en la lógica de quienes lo promueven, en la idea de los agravios históricos, ¿no? Hay grupos que han sido históricamente agraviados, que no han sufrido una merma de derechos, etcétera, ¿no? Pero la manera de combatir esa merma de derechos es la igualdad, no la discriminación.
de unos o de otros colectivos. Y desde luego no es la segregación. Si Chile se va a ir a dividir en colectivos identitarios, eso es un proceso de implosión, no es un proceso de constitución, ni de reconstitución, ni de integración del país. Es un proceso, insisto, de fragmentación de la base democrática, del suelo, del demos, que es de la soberanía, se divide en colectivos, y esos colectivos siempre acaban en esa lógica, en un enfrentamiento. Eso es, insisto, la principal amenaza que se cierne ahora sobre la nación chilena y sobre, por tanto, también sobre su prosperidad y su futuro. Porque, como dijo muy bien Lincoln hace muchos años, una casa dividida no puede permanecer en pie. Y si este proceso de convención lo que hace es dividir y fragmentar la base democrática de chilena, crear colectivos con sistemas judiciales distintos y con serias dudas sobre la capacidad representativa al final de sus políticos sobre unos u otros, lo que estás haciendo, insisto, es un proceso de implosión identitaria. Entiendo que usted no está de acuerdo con el momento en el que se firma el acuerdo nacional que posibilita la convención constitucional y su formación, pero la verdad es que era un momento muy crítico, un momento muy complejo en Chile. Y además tenemos que considerar que el apruebo le ganó al rechazo por amplia mayoría. ¿Cómo podemos entender esto hoy? Bueno, es que la responsabilidad de los políticos es asegurarse que esas válvulas de escape sean razonables y racionales y no causen mayor daño del que había en origen, ¿no? Y ahí es donde los políticos tienen que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Lo que no se puede hacer, evidentemente, ahora es meter el genio en la botella. El genio ya ha salido de la botella. Podemos pasarnos un largo tiempo en el proceso de autoflagelación y de autocrítica, decir que hicimos mal, que hizo mal el centro-derecha, que hizo mal la derecha, cuál es la responsabilidad de la izquierda, cuál es la responsabilidad de la violencia. Yo siempre he dicho, la violencia no puede ser partera de la convivencia, ¿no? Un movimiento que empieza con violencia es muy difícil que acabe generando un movimiento de convivencia. Pero en fin, hecho una vez eso, es decir, salido el genio de la botella, ahora se trata de, con toda responsabilidad y racionalidad, ver qué se puede hacer, ¿no? Y yo creo que ahí hay tres cosas. En primer lugar, volviendo al inicio de esta conversación, hacer gran política. Gran política. Es decir, no rehuir ninguno de los debates políticos e ideológicos que se están planteando, ir al fondo de las cuestiones. En segundo lugar, es decir, con la verdad que decíamos, es decir, no tener miedo a hablar de las cuestiones identitarias. Si a uno lo llaman racista por hablar de estos problemas que tiene el colectivismo cuando se proyecta sobre el indigenismo, pues aceptar que a uno lo llamen racista y contestar con todos los argumentos y decir es absurda la calificación por esto y esto y esto, ¿no? O sea, no rehuir el debate intelectual, ideológico y cultural que está ahí detrás de toda esta cuestión. En segundo lugar, trasladar a los chilenos, a los ciudadanos, su responsabilidad. Son ellos quienes van a tener que decidir al final. Es decir, ellos han tomado la decisión de abrir este proceso en un momento coyuntural muy concreto. Hay que dar todas esas batallas políticas y luego plantear a los chilenos, este es el resultado de estos debates. ¿Ustedes qué piensan? No darles la solución hecha. Los ciudadanos van a tener que elegir y asumir su responsabilidad como adultos, ¿no? Y en tercer lugar, una cosa que me parece esencial, hacer una constitución no es escribir un hilo en Twitter y no es colgar un vídeo de TikTok. Hacer una constitución es lo más importante que se puede hacer, es una segunda transición política y eso requiere tiempo. Hay que preguntarse qué prisas tienen ustedes. No se establezcan límites a ese proceso. Ese proceso es demasiado serio como para despacharlo en función de una agenda electoral, oportunista, de un gobierno o incluso de las necesidades o las sensación que pueda tener la oposición de que esto está llamado a ser un disparate y condenado al fracaso. Hay que darse tiempo para encauzar este proceso, para intentar convertir lo que parece un desastre en algo menos malo o incluso en algo muy bueno, para intentar volver a dar ejemplo al mundo de que Chile es capaz de darse a sí mismo una constitución que integre a todos bajo el paraguas más esencial de la ciudadanía. Es decir, hay que intentar encauzar este proceso y eso va a requerir evidentemente mucho más tiempo del que la agenda más limitada exige, ¿no? Si este proceso sigue marcado por la pura, digamos, el ventajismo político, las exigencias electorales del gobierno, la necesidad de demostrar que tiene un resultado, ¿no? Después de unos pocos meses de gobierno y una popularidad en caída, pues va a acabar muy mal. Será una constitución de parte, de unos,
solamente, y por tanto no tendrá el reconocimiento de todos, y por tanto no podrá ser exactamente como su nombre indica una constitución, algo que integra, será algo que divide. La cito, Cayetana: por algún motivo psicológico difícil de descifrar, las derechas mundiales no acaban de creerse sus propios relatos y se lo entregan a la izquierda. ¿Por qué? En general, las ideas del mundo liberal son las que han promovido el bienestar, la prosperidad de los países, la convivencia, ¿no? Y paradójicamente, esos partidos o fuerzas de centro-derechas tienden a someterse moralmente a la izquierda, ¿no? Entregan la superioridad moral a la izquierda sin razón y acaban protagonizando eso que yo llamo, en el caso de España, y no solamente de España, el tablero inclinado de la política. Siempre están en la parte baja del tablero moral y cultural, y la izquierda en la parte alta del tablero, con lo cual siempre están en una desventaja de condiciones en el debate público. Entonces se trata de, a través de las ideas, nivelar el tablero para competir en igualdad de condiciones culturales. Es muy interesante ese concepto del tablero inclinado. ¿Ocurre lo mismo con la derecha chilena? Sin duda, en eso somos todos muy parecidos. Y ocurre en muchos otros países. Yo estoy viajando, ocurre en México, ocurre en Colombia, ocurre en muchos otros países del mundo. Tiene que ver con que la izquierda siempre, como dijo Valéry Giscard d'Estaing en un famoso debate con Mitterrand, la izquierda siempre ostenta el monopolio del corazón, de los sentimientos y las buenas intenciones. Y la derecha, en cambio, tiende a creer, de manera equivocada, que a los ciudadanos solamente le importa el dinero, el bolsillo y lo material. Y entonces que basta con ser muy buenos gestores, grandes tecnócratas, para que el ciudadano te lo agradezca. Y entonces cede las ideas y la batalla cultural y la batalla política a la izquierda. Y entonces se queda en inferioridad de condiciones. Y eso no es verdad. Los ciudadanos no somos puramente materialistas. Nos importa, evidentemente, la economía, llegar a fin de mes, cosas básicas de la vida. Pero también las ideas. Tenemos ideales, somos idealistas, tenemos emociones positivas, tenemos objetivos ideológicos nobles. Y se trata de apelar también a esos objetivos e intentar avanzarlos. Emmanuel Macron, quien acaba de ganar las elecciones en Francia, le gana a la ultraderecha, y en su discurso, ¿no?, él dice: estoy plenamente consciente de que muchas personas votaron por mí para no votar por la ultraderecha. ¿Cómo lee las elecciones en Francia? ¿Qué le parece este fenómeno? Macron ha conseguido algo extraordinario, que es desde el centro político derrotar a la izquierda y a la derecha populistas y radicales, ¿no? A la ultraderecha y la ultraizquierda, porque no es solamente a Le Pen, es a Le Pen y Mélenchon, ¿no? Son dos fuerzas de extremistas populistas que apelan a los sentimientos. Y él ha obtenido esa victoria sin caer en la demagogia, sin caer en el entreguismo, y defendiendo la racionalidad en la política y una concepción exigente y adulta de la política. Y yo creo que es un resultado muy importante sobre el que hay que construir. Ahora hay legislativas que van a ser ferozmente competitivas, pero yo creo que es una esperanza, sí. Otra lectura es que Francia estará 5 años más en la Unión Europea. Sí, que no es poca cosa. Que no es poca cosa, claro. No, es que fíjese lo que estamos hablando. Es que ya se está hablando abiertamente de que sí, que hay fuerzas políticas que buscan la destrucción del orden europeo de paz y prosperidad. O sea, Europa necesita reformas. Y no se trata de caer en ese puro, digamos, europeísmo sin crítica bruselense, ¿no? Esta cosa de más Europa y da igual que Europa. No, no es verdad. Europa necesita emprender reformas internas también y estar mucho más conectada con lo que los ciudadanos quieren y exigen, pero la solución no está fuera de Europa. Las fronteras interiores, el nacionalismo es la guerra, ¿no? En este caso lo dijo Mitterrand, la otra parte del debate, y lo dijo en una célebre intervención suya en el Parlamento Europeo, cargado de razón. El nacionalismo es la guerra. Las identidades y los movimientos identitarios acaban siempre en conflictos civiles o en conflictos entre naciones. Su interpelación en el año 2020 al vicepresidente Pablo Iglesias fue lo que podemos denominar un momentum político, ¿no? Me gustaría saber qué lecciones le dejó a usted ese momentum. Pues siempre digo, es el debate más importante que yo he tenido en el Congreso de los Diputados y el momento político más importante de mi carrera, sin duda. Porque la interpelación, que fue larga, digamos, se dio a conocer por los últimos minutos, pero fue larga, era una impugnación a esa superioridad moral que ejerce la izquierda sin derecho a ello.
Aquí hay una izquierda en general, pero la izquierda más radical, más ultra, más antisistema, más iliberal, que la representaba entonces Pablo Iglesias y la siguen representando los socios del gobierno socialista actual, que vienen a impugnar la Constitución del 78, que vienen a impugnar la convivencia entre españoles, que vienen a impugnar la transición y que sin embargo se permiten el derecho a repartir carnets de democracia entre los demás, ¿no? Son gente que tiene una íntima relación con movimientos violentos, es decir, que propugna la violencia política cuando le conviene contra sus adversarios y que sin embargo a nosotros nos dice que somos fascistas, totalitarios o intolerantes, ¿no? Y se trataba de, por primera vez en sede parlamentaria, retratar al personaje y a sus ideas. El personaje Pablo Iglesias, que insisto, una persona que yo lo califiqué como el burro de Troya de la democracia, un hombre que venía con toda su ignorancia a cuestas a dinamitar el sistema constitucional desde dentro, y sus ideas que son puramente reaccionarias. Y esto es importante subrayarlo, porque estas fuerzas de izquierda se hacen llamar progresistas, traen progreso, ¿no? Y se acepta el término los progresistas, y es lo contrario, son fuerzas de reacción, son reaccionarias, vienen a, digamos, encabezar procesos de involución de nuestros sistemas democráticos. Finalmente, ¿qué planes políticos tiene para su propia carrera? No, yo no definiría un lugar, sí definiría la propia política en sí, por anudar esta conversación. Yo tengo una gran vocación política, pero además creo que la política deseable existe. Hay mucha gente que cínicamente dice, no, la política es un oficio al final sucio y tiene que ser sucio por definición. Es decir, las mentiras forman parte de la política, el cinismo forma parte de la política, el apaciguamiento, el tacticismo, ¿no? Y yo digo, no necesariamente. La política puede ser un oficio ejercido con la máxima dignidad y de acuerdo con los más nobles principios e ideales, ¿no? Puede haber una política deseable y esa política deseable es necesaria. Y para eso hace falta que personas que tengan esta noción de la política sigan en el ejercicio de la política. Mucha gente me dijo cuando escribí el libro, estaba escribiéndolo, bueno, pues tú escribirás el libro y ya después de la crítica general que haces a cómo está funcionando la política deberías ya dejarlo, irte fuera de la política. Pero eso es tirar la toalla y rendirse. Y eso hubiera sido como decir, pues la política no tiene remedio, ¿no? Y yo sí creo que tiene remedio, y no solamente tiene remedio, sino que ha de tenerlo. Cayetana, muchísimas gracias por su tiempo, un gusto conocerla. Muchas gracias a ustedes.